Muy buenos días, los saluda Álvaro Merino Reina, actualmente director independiente de diversas empresas, consultor, y en el pasado gerente general de varias empresas de tecnología en el país y en la región de América Latina. A nombre de Business Nights, quiero darles la bienvenida por acompañarnos esta mañana con un agradecimiento especial al Hotel Hyatt Centric de San Isidro. Esta mañana estamos aquí con este panel para conversar sobre la importancia que tiene un directorio en este mundo hoy tan distinto, tan diverso, tan complejo, y el rol que realmente juega el directorio en apoyar a las empresas. Creo que para nadie es un secreto. En estos últimos 20 años ha habido un mundo de disrupción inmensamente grande, donde están sucediendo muchísimas cosas, a veces a una velocidad que no sabemos comprender. Y la pregunta que siempre nos viene a la mente es, los gobiernos corporativos se están transformando, las empresas se están transformando, el mundo se está transformando, y la gran duda de muchas personas es si realmente, como parte del proceso de gobierno corporativo, los directorios deben ayudarme en este proceso de adaptación y hasta dónde los directorios son un jugador importante dentro de este proceso de transformación de las empresas y adaptación a este mundo en el que vivimos. Para conversar sobre todos estos temas, tenemos tres invitados muy especiales con quien yo tengo el inmenso honor de compartir. Los voy a presentar de más cercano a más lejano. El primero de ellos es Renzo Ricci, además de ser compañero de colegio mío de toda la vida, es actualmente el gerente general de Prima FP. Renzo, bienvenido. En segundo lugar tenemos a José Antonio Iturriaga, que es el CEO de Grupo F. José Antonio, más conocido como Pepino. No conozco a nadie que le diga José Antonio, sino más bien Pepino. Y por último, a Carl Maslow. Carl actualmente es Senior Commissioner for Perú de la Asociación Empresarial para América Latina. Pero Carl además ha sido gerente general de algunas empresas muy importantes del país y también es director independiente en otras empresas, ¿no? Pues vamos a iniciar la conversación con ellos y hablemos. Esta es una reunión de amigos donde vamos a compartir la experiencia que tenemos todos y simplemente para abrir la conversación, comienzo con Renzo. Y la pregunta muy abierta, Renzo. ¿Tú crees en este mundo de tantos cambios, tanta transformación, que el directorio debe tener un rol importante dentro de eso? Micrófono. Perdón. Sin duda, es un desafío el escenario que se está presentando para los directorios. Como tú lo has dicho, hay una transformación de por medio, la expectativa de los clientes, de los servicios que recibe, es mucho más digital, indistintamente del sector en que se encuentre la empresa, y por lo tanto hay que tener la visión de sobrepasar esa expectativa, ¿no? Pero por otro lado también hay un compromiso desde el directorio con la sociedad, con los distintos stakeholders, y en ese sentido es clave, dentro de este rol del directorio, impulsar una agenda ESG ya más de largo plazo, como para que la sostenibilidad de la empresa contemple a todos los stakeholders, ¿no? Y esto, por supuesto, sumado a un entorno de alta, ¿qué te puedo decir?, incertidumbre, ¿no? Desde el mundo de la frontera para afuera, donde las tasas han subido, posiblemente venga una recesión, hay una guerra de por medio que se está presentando por Europa, y también los riesgos políticos que tenemos acá al interior. Entonces, todo este entorno complejo, digamos, hace que el directorio pues tenga un rol fundamental en el proceso de cambio y transformación de la empresa para adaptarse a este escenario, ¿no? Pero tú mencionaste ESG, ¿no? Pero usaste la palabra sostenibilidad. Y muchas veces cuando se habla de ESG se habla de environmental y se habla de social, la parte medioambiental, la parte social, pero sostenibilidad va mucho más allá, ¿no? Hay sostenibilidad, por ejemplo, reputacional, ¿no? Sostenibilidad financiera, sostenibilidad de negocios. Entonces, me paso de Pepino, antes de que entremos en modalidad Scramble, ¿no? Este tema de ESG o de sostenibilidad, Pepino, ustedes, en tu experiencia en Grupo F, lo que están haciendo ahora, ¿qué tanto, hasta dónde le dieron? Mira, no, claramente es un factor importantísimo. Como decía muy bien Renzo, los directores hoy día pues deberían tener esa visión siempre a largo plazo, ¿no? Y el tema de sostenibilidad es un factor clave. Pero también creo que es muy importante cómo ha migrado, cómo ha evolucionado el rol del director, ¿no? Yo me acuerdo pues esos directores tradicionales donde realmente era una reunión donde había muy poca intervención y realmente tenían un rol más protocolar, digamos. Hoy día el rol del director es muchísimo más proactivo. O sea, antes no había la cantidad de comités que hay ahora, entonces el director hoy día está mucho más metido en la gestión de la empresa de lo que era probablemente hace unos años. Yo he trabajado siempre en el mundo regulado y en el grupo, al tener una empresa regulada, digamos que hacemos
compartimos las buenas prácticas. Entonces, en ese sentido, hoy día tenemos pues comité de auditoría, ¿no? O los clásicos, comité de riesgo, comité hasta salarial. Entonces, hoy día el rol del director ya no puede ser tan high level, sino tiene que estar yo te diría que en conocimiento también del día a día y obviamente con la visión de orientar al gerente general o al CEO con esa visión de largo plazo, ¿no? Carlos, tú que tienes las dos experiencias y no muy lejana la de CEO, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo discrepo un poquito con Renzo y con Pepino, porque yo creo que el directivo tiene que tener dos capacidades. Una visión a largo plazo, lo que ustedes han mencionado, pero también una visión a corto plazo. Porque hay problemas de corto plazo y problemas de largo plazo. Y no solamente problemas, sino oportunidades de corto y largo plazo. Entonces, el directorio tiene que tener una dualidad que es muy importante. Y estoy de acuerdo con ustedes que el rol del directorio es más allá de simplemente reunirse una vez al mes. Hay comités, hay diversos instrumentos que el directorio hoy en día usa y debe usar para justamente darle esa sostenibilidad, y regresamos a tu pregunta inicial, Álvaro, a largo plazo. Entonces, aún más, yo diría que el directorio hoy en día tiene que tener una rápida adaptabilidad a lo que pasa. Por ejemplo, si antes los skills financieros, los skills comerciales eran importantes, inclusive de TI eran importantes, hoy en día no es que eso pase en el segundo plano. Yo creo que han sido replegados por otros skills que son muy importantes. Pienso hablar de la guerra rusa-ucraniana, que tiene una repercusión brutal. Entonces, un director tiene que tener visión geopolítica también, algo nuevo. Antes, años atrás, nadie pensaba en eso, pero definitivamente el tema geopolítico tiene que ser uno de los temas que tiene que ver el directorio, el tema logístico. Todo el mundo ha sido afectado por el problema logístico. Entonces, tiene que haber skills logísticos en el directorio que ayuden justamente a abrir esa brecha que requiere, ¿cómo se llama?, una compañía. Y termino con lo siguiente. Para mí es importantísimo esto. Los cambios, los retos, las crisis siempre han habido en las empresas, siempre. Lo que ha cambiado hoy en día es que se han acortado los tiempos entre las crisis y cambios. Entonces, si una empresa quiere realmente salir adelante, tiene que tener un directorio que tiene esa capacidad de adaptarse rápidamente o ayudar al CEO a adaptarse rápidamente a esos nuevos retos, a esos nuevos cambios. Y aún más, yo creo que si una empresa no solamente va a subsistir en estos momentos que estamos viviendo, sino va a querer ser la número uno, va a tener que anticiparse. Y eso es parte de la responsabilidad del directorio. Dos palabras que he mencionado que son espectaculares, ¿no? Una es balance, corto plazo, largo plazo, ¿no? Antes el mundo era más lento. Y la segunda palabra es justamente lo que tú has dicho, la velocidad del cambio, ¿no? La disrupción y todo. Yo sí creo, Carlos, concuerdo contigo en que el directorio hoy además tiene que aplicar ese balance, porque mientras la compañía opera, tú tienes que anticiparte a todo, ¿no? En los directorios tengo la suerte de participar. Hoy estamos discutiendo cómo van a cambiar los precios de algunas cosas y eso cambia tu estrategia de si hoy quieres salir a adquirir mercados o hoy quieres ir y ganar margen. Entonces el directorio debe ser un partícipe activo en eso. De la experiencia, Carl, que estás viviendo hoy, ¿qué tanto los directorios están entendiendo hoy en eso? Es una excelente pregunta y te voy a ser bien sincero. Hay empresas que definitivamente no le entienden. Y yo veo, no voy a decir nombres, pero yo veo que esas empresas tienen los días contados. Pero por otro lado, sí hay empresas que han abrazado esta nueva forma de pensar, la forma de hacer las cosas, que sí le veo un futuro fantástico, ¿no? Insisto, no quiero decir nombres, pero definitivamente hay los dos. No solamente en el Perú, no es una realidad peruana, es una realidad internacional. Lo veo en Estados Unidos, lo veo en Alemania, lo veo en otros países igual. Alemania, que es un país que todo el mundo conoce muy bien, tiene los mismos problemas que tenía el Perú en ese sentido, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo. Yo estoy seguro que las empresas que no se adaptan, no ven esto, que siguen manteniendo un esquema, hablábamos hace un rato de Club de Toby, yo no veo que puedan subsistir, definitivamente que no. Pepino, tú en tu rol de CEO del grupo, que tienes un directorio y que conociéndote, además yo estoy seguro que tú debes explotar al directorio, debes estar realmente trabajando con ellos, ¿cómo haces que el directorio trabaje para ti? Me
ganaste porque eso quería opinar. Yo creo que hay doble responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es verlo desde el punto de vista de que el director debe dar o debe hacer. Claramente, para que el directorio también funcione, como decía Carlos, de la mejor manera y que esté partícipe en todo, el rol de CEO es fundamental. Entonces yo sí invierto muchísimo tiempo, ¿no? Yo tengo un chat con todos los directores del grupo, en la cual comunico las cosas que yo considero que ellos tienen que saber. Pueden ser buenas o no tan buenas o muy buenas, pero también me tomo el trabajo de buscarlos en forma independiente para tomar un café y discutir cosas. Entonces, realmente si uno espera que el directorio naturalmente, proactivamente cumpla con todos estos roles, yo creo que es un error. Yo creo que el CEO tiene que también generar esos canales de comunicación, formales e informales, que hacen que el directorio, mira, si tú ves el directorio sorpresas y que nadie sabe, probablemente la discusión se va a concentrar en esos temas y te va a quitar probablemente la visibilidad a largo plazo de temas estratégicos que quieres discutir. Entonces, cuando la gente sabe lo que está pasando, y llegas a un directorio donde todos de alguna manera tenemos idea, pueden haber una o dos preguntas, pero finalmente te permite discutir los temas importantes que son los que van a definir el éxito, ¿no?, de la compañía. Yo coincido con Carla. Hoy día el directorio tiene una responsabilidad muchísimo mayor de lo que tenía probablemente de 10 o 15 años en el éxito, ¿no?, de la empresa. Y hay que distinguir los dos tipos de directores, y ahí también está la fineza del CEO, el director accionista y el director independiente, que tienen experticias diferentes, ¿no?, y hasta approach a los problemas diferentes. Entonces, yo creo que esa responsabilidad compartida entre el CEO y el directorio es fundamental. Ahora que has hablado de los independientes, ¿no?, el CEO accionista, el CEO independiente, conversábamos con Renzo justamente antes de comenzar el panel, que las AFP juegan un rol importante de inversión en este país y hay directores independientes en distintas empresas que la Asociación de AFPs promueve o postula a distintas posiciones de directores en empresas donde obviamente las AFPs invierten. Ese proceso de selección, ese ser independiente, esas habilidades que buscan en el directorio, hoy es un tema sumamente importante, Renzo, mucha gente no lo sabe seguramente, ¿no? Sí, sin duda. Efectivamente, por nuestro rol, digamos, de rentabilizar los portafolios de nuestros clientes, no solo invertimos en el mundo, sino una buena parte de la inversión se hace en Perú, y en las empresas donde invertimos en equity, tenemos una parte importante del accionariado, y eso de alguna manera nos da la oportunidad de elegir o proponer directores independientes para fortalecer justo lo que decía Carl, una discusión balanceada, apuntando, digamos, a temas de largo y corto plazo, ¿no? Y bueno, prácticamente todos los años tenemos un proceso donde contratamos un headhunter, donde nosotros le damos un primer input de lo que vemos de la empresa, de dónde podría generarse valor o alguna preocupación en particular. El headhunter también conversa con el presidente del directorio, que tiene una visión más cercana de cómo es la dinámica del directorio y seguramente qué perfiles ya tiene y qué perfiles requeriría para lograr esta opinión diversa, digamos, que puede ser de género, puede ser de edad, puede ser de una especialidad, ciberseguridad o lo que fuese. Y entonces entramos a un proceso de búsqueda de talento para apuntar a directores independientes de primer nivel, y de ahí en la junta de accionistas damos los votos correspondientes al director independiente, ¿no? Entonces es un proceso muy transparente, muy metódico, pero que busca que los miembros del directorio estén bien balanceados, ¿no?, en cuanto a las temáticas que se pueden abordar y principalmente atacar la problemática de una empresa en particular, ¿no? Y por supuesto impulsar la agenda ESG, que es lo que comenté, ¿no? Siempre antes de que los directores independientes ya nombrados por la Junta ya entren al primer directorio, siempre damos una especie de conferencia, una charla, digamos, con los directores elegidos para recalcar la importancia de impulsar ESG como una de las metas de largo plazo de las empresas, ¿no? Quisiera agregar, recogiendo lo que ustedes dos han dicho, y me parece importante lo que dijo Pepino específicamente, la interrelación o la conexión entre el directorio y el CEO. Eso es crítico. Si eso no funciona, chao empresa. Y justamente estaba pensando en eso hace un rato cuando Pepino lo dijo. Lamentablemente hay directores que por hasta un tema de tiempos no tienen esa posibilidad de interactuar constantemente con el CEO, que sería, insisto, lo ideal. Entonces, lo que está creándose en el mundo, y en el Perú no lo estoy viendo, pero sí lo he visto como en otros países, que el directorio designa a un director que se compenetre más con el CEO y que sea como un vínculo entre el directorio formal y el CEO y que lo apoye al CEO. Y entonces
Y cuando hay temas específicos que tocan al directorio, este director apoya o explica o lo que tenga que hacer en conjunto con el CEO. Entonces, si bien no es lo ideal, porque lo ideal sería como involucramiento absoluto entre las dos entes, pero eso ayuda bastante. Y sería ideal que una figura como esta se pueda implementar en el Perú, ¿no? Ahora, uno de los temas que creo que puede ser un error, o dos situaciones que yo creo que son un error. Como hablábamos al inicio, ese director a la antigua que viene, se sienta, toma su café, da 3 ideas y se va, ¿no? Y el segundo es el director que ve apurado, porque nunca tiene tiempo para la empresa. No, tengo 25 directorios y entonces yo hoy, mira, sesiono, hago. Yo creo que se necesita hoy un director o un grupo de directores que sean en la milla extra, ¿no? Así como uno busca de sus colaboradores que tengan la camiseta en la milla extra, que se identifiquen con la compañía, que pongan ideas, si tienen que dar más horas, ¿no? ¿Tú crees que es lo ideal, Pepino? 100%, yo creo que hasta abuso a veces de los directores. Pero yo regreso un poquito a la responsabilidad del CEO, que es lo que yo hago, digamos. Soy director de empresas de unos amigos, pero CEO es lo que ocupa mi mayor tiempo, digamos. Yo creo que también es la capacidad de saber utilizar, suena feo, pero aprovechar las capacidades de cada tipo de director, ¿no? Por ejemplo, yo en la empresa donde trabajo tengo directores accionistas fundadores, y tengo un montón de independientes, realmente y tengo un fondo de inversión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno diría, ¿a todos los debería aprovechar por igual? Yo creo que no. Por ejemplo, un director accionista representa la cultura de la empresa. Entonces, hay eventos que ellos tienen que estar. Entonces, a veces me dicen, oye, Pepino, no te pases, pues, déjame tranquilo. Yo digo, ¿no sabes qué importante puede ser para una empresa? Yo tengo un evento gigante que hacemos en Cineguía, traemos a todos los gerentes, 600 personas de todo el país, que estén, pues, Ricardo y Manuel presentes. Ellos son la cultura viva de una organización que ellos han armado. Diferente a un independiente donde probablemente me pueda dar un expertise, no sé, en temas específicos. Entonces, yo, ahora que estoy también escuchando, yo creo que hay inclusive hasta más responsabilidad del CEO de sacar provecho a un directorio que posiblemente el mismo directorio per se. Añadir una forma porque hemos hablado un poco del rol de largo plazo y corto plazo del directorio y la interacción con el CEO, que es tan importante, ¿no? Una forma con la que yo he visto que se genera pues una buena dinámica de, por ejemplo, una matriz de riesgo, de ver el corto plazo, mediano y largo plazo, es generar una agenda, no de la siguiente sesión, sino una agenda anual o bianual de los temas que se va a tratar. Entonces, de alguna manera, vas a tener algunas sesiones que son más estratégicas, otras más enfocadas en la transformación, otras más enfocadas en los riesgos, como por ejemplo de ciberseguridad, que ahora está vigente en todas las empresas, y creería que a través de esa formación de una agenda entre el directorio y el CEO, ya de por sí ya estás poniendo los temas sobre la mesa que ambas partes, digamos, consideran como que podría generar más valor para la institución. Por supuesto, si se presenta, qué sé yo, pues una situación inesperada como la pandemia, la agenda tendrá que cambiar, ¿no? Pero creo que sí es importante tener esa agenda ya planificada, que además permite tener visibilidad de los temas a tratar, ¿no? Y eso nos lleva probablemente, Renzo, a otro de los temas que habíamos estado hablando, que es en todo este ambiente de volatilidad, el manejo de crisis por parte del directorio, ¿no? Que yo creo que también el directorio puede jugar un rol importantísimo, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol del directorio dentro de este tema de la crisis, de las crisis, ¿no? Yo diría fundamental, ¿no? Por supuesto, con mucha interacción con el CEO, pero es fundamental, digamos, tomar proactividad, liderazgo desde el directorio en afrontar los distintos riesgos que se puedan presentar, desde la prevención de riesgos, ¿no? Que es lo ideal, hasta riesgos que podrían presentarse de manera inesperada y que hay que adaptarse rápido a la situación, ¿no? Pero obviamente lo ideal es tener ya una matriz de riesgos preestablecida, inclusive planes de contingencia ante situaciones en particular, y la anticipación pues siempre paga, ¿no? Definitivamente, seguramente vas a tener que invertir en infraestructura, en modelos de lograr planes de contingencia o lo que fuese, pero yo siempre he pensado que la anticipación ante situaciones que más o menos puedes predecir que se podrían presentar paga más que quedarte esperando el riesgo, ¿no? Además es como en la salud, ¿no? Prevenir Correcto. Es más barato que curar. Correcto. ¿No? O sea, Sí. Claramente es así, ¿no? Ahora, dale, Carlos. No olvidar que Renzo, el tema de crisis, hablábamos de un comienzo que tienen que los skills o las experiencias, los conocimientos de ustedes van cambiando con el tiempo.
definitivamente hemos vivido en los últimos 2, 3 años y seguimos viviendo, ya predispone que tengamos gente, o el directorio tenga gente que tenga experiencia en crisis. ¿Por qué? Porque el CEO, ¿cómo se llama? Muchos CEOs hoy en día son muy jóvenes, no han vivido crisis. Si hay suficientes directores, como se llama, que tienen esa experiencia, sea como CEOs o sea como directores. Entonces, tener hoy en día directores que tengan experiencia en crisis es crítico. Quizás en 2 años, cuando ya pase la crisis, no tanto. Porque la organización o el CEO ya va a tener esa capacidad de, ¿cómo se llama?, de afrontar esa crisis. Entonces, por ese lado, yo creo que es crítico hoy en día tener gente experimentada en crisis, ¿no? Pero hay un tema bien importante, y lo tocó Pepino, y también Enzo, es, al igual que debemos tener o deberíamos tener un directorio multifacético, para darle algún nombre, deberíamos tener también una organización multifacética. Y con mi experiencia, manejo de crisis, las crisis se manejan si tienes gente joven, visión a largo plazo, disruptiva. También tienes igual gente antigua que ha sufrido crisis, que ha vivido crisis, que ha tenido que afrontar crisis. Entonces, esa combinación de skills a largo, corto plazo, gente de mayor edad, es crítico para justamente salir adelante. Entonces, tienes un balance. El directorio que tiene esas capacidades un director que tiene esas capacidades y tienes un equipo ejecutivo que también tiene esas capacidades. Esa combinación es... Es que por eso el tema de la diversidad, Carl, no es una frase de cliché ni es algo bonito, ¿no? Hay mucha gente que cree, no, diversidad, mujeres, género. No, diversidad es de experiencias, de edades. Yo siempre he creído que eso de que no, ya está muy mayor, hay que ¿no?, cambiar a la persona. Si la persona tiene 70 años y está cargada de energía, pero que viene todos los días y se quiere comer el mundo, no tiene 70 años, ¿no? O sea, puede que su DNI lo diga, pero su energía te dice otra cosa. Diversidad yo creo que es la mezcla de todo, ¿no? ¿Qué opino? No, 100% de acuerdo, y yo creo que más que edad, que eso es realmente, es más, no sé qué piensan ustedes, pero yo hoy día veo un mercado que más busca gente con experiencia. Yo siempre digo, busca gente que ha tenido batallas que las ha ganado, para todos los puestos. ¿Sabes? Cicatrices y heridas de guerra, ¿no? Sí, y eso es, crisis chicas, grandes. Pero, y otro tema que también creo que es fundamental, ese concepto del directorio que viene, no sé, en casi todas las empresas una vez al mes, podría ser cada 2 o 3, pero que el director aparece y desaparece un mes o 60 días dependiendo de la periodicidad del directorio, también es completamente obsoleto, ¿no? Hoy la comunicación con los directores es permanente, toda la disponibilidad, claramente, ¿no? Porque en la crisis había decisiones que había que tomar en ese mes, 20 decisiones críticas, de las cuales probablemente el directorio tenía que participar en todas. Entonces, si hubiera tenido que esperar 30 días para tomar la decisión, probablemente no estaríamos conversando acá de mis experiencias. Entonces, también es verdad que los cambios en el perfil del directorio, me encanta, por ejemplo, independientemente de la edad, que para mí es irrelevante, es que el director esté atento a lo que está pasando, ¿no? Da mucho valor. Yo tengo directores que están trabajando. Es difícil que sea así yo porque el tiempo a veces los mata, pero sí que te diga, oye, ten cuidado porque mira lo que nos pasó ahorita con un tema laboral, o mira, oye, este tema con tributario. Entonces también hay mucho valor en gente que está teniendo experiencias en industrias diferentes, pero que al final casi todas terminan así. Carla hablaba de Alemania, bueno, pero es igual. Estamos en diferentes industrias, pero las problemáticas casi siempre terminan siendo las mismas, ¿no? Ahora, un tema siempre complejo con las empresas familiares es el nivel de profesionalización de los directorios, ¿no? Y uno busca diversidad, pero también busca dedicación y también busca profesionalismo, ¿no? ¿Qué recomendación, Renzo, podrías tú trasladarle a las empresas familiares que todavía no toman ese salto de ir a buscar directores independientes con esta diversidad, con esta experiencia, con este conocimiento que es distinto al de la familia? Yo les diría que están perdiendo mucho valor en sus compañías, porque el director independiente, que viene además con una mirada distinta, que además en esta mezcla de perfiles que hablábamos, de género, edad o especialidades, seguramente dependiendo de la problemática que tenga un sector o una empresa en particular, siempre va a ser bueno, digamos, traer a alguien de afuera con un expertise en particular y con una mirada transversal, digamos, a todos los accionistas y no solo al mayoritario, para generar valor para la organización, ¿no? Entonces, sí es un proceso de cambio que poco a poco se está dando,
Por supuesto no se da en todos los casos, hay empresas que tienen pues un accionariado mayoritario que tiene pues ahí la familia casi como culturalmente, generacionalmente enquistada, ¿no? Pero pienso que están perdiendo valor, perdiendo oportunidades y tal vez una forma de cuestionarse, digamos, si es que como hoy tienen sus directorios es lo adecuado, es tal vez conversar con otros presidentes de directorios que han tenido la experiencia de evolucionar y tal vez por ahí convencerse de que sí vale la pena dar el paso, ¿no? Además hay un tema interesante, Carlos, y tú ya lo estás viviendo, es cuando uno entra en esta vida de director independiente, se convierte en una nueva profesión, ¿no? O sea, como antes en tu carrera, en las empresas para las que trabajaste, tú querías seguir creciendo, como director independiente también tienes un nombre, ¿no? Quieres ganarte los siguientes directorios o quieres ganarte la permanencia en el directorio y quieres que el nombre, ¿no? De Carl, de Pepino, quien sea, o sea un nombre al cual buscan, ¿no? Entonces, eso es un tema adicional. Te quieres ganar el derecho a estar en los directorios. Concuerdo completamente con ello y aún más, o sea, yo le agrego lo siguiente. Aprendes, lo que decía Renzo, o sea, como director independiente aprendes cómo se llama generar valor. O sea, ves lo que tus aportes hacen un cambio positivo en la empresa. Y eso suena un poco duro si quieres, pero te da ganas de hacer algo más, te genera más valor, meterte más compañías a ayudar. No por ganarte un par de peniques, sino efectivamente generar un retorno positivo donde tú hagas, donde tú intervengas. Esa sensación es fascinante y invito a todo el mundo que quiera hacerlo a que lo haga, porque realmente sentir que tu aporte, tu experiencia, tu conocimiento generen un cambio positivo en la empresa es genial. Ese sentimiento es inigualable. Y quisiera agregar algo más a lo que tú dices. Hace poco conversaba con un amigo mío que me decía que está muy metido en temas de empresas familiares, y él me decía, él es director independiente, inclusive es presidente y director de algunas empresas familiares, y me decía, yo veo mi apoyo o mi aporte no en cambiar las empresas familiares, sino en cambiar familias empresariales. Me imagino que ya saben a qué me refiero. O sea, me dio mucho que pensar esa forma de ver las cosas. Efectivamente tiene razón. El tema es ayudar a esas familias que tienen empresas, no al revés. Genial. Bueno, yo con eso. Alguien me hizo un comentario, y creo que se lo dije antes resulta que el director independiente es el consultor más barato que puede conseguir una empresa, ¿no? Porque como consultor te pueden cobrar un ojo a la cara, pero como director independiente generas una relación de largo plazo que compromete más al director. ¿Cierto, Pepino? Mira, gracioso tu anécdota, te cuento. Yo soy director de empresas de unos amigos, son 3 empresas realmente, y los dos me dijeron prácticamente lo mismo porque son empresas, facturaciones pues hasta 100 millones de soles, ¿no? Entre 100 y 200, son empresas medianitas, digamos. Y los dos me dijeron, oye, vamos a hacer un experimento contigo de director, porque nunca habían tenido un director real. O sea, las empresas de ese tamaño tienden a confundir un comité de gerencia, donde el dueño, que tiene probablemente el 99%, es medio director y a la vez gerente general, ¿no? Es una función medio rara. Y en ambos casos, porque uno tiene varias empresas y el otro tiene una, me dicen, oye, la verdad que el experimento ha sido tan bueno, no me quiero rotar cuentas en absoluto, pero sino como órgano, digamos, o sea, la primera es que habían tenido realmente un independiente que puede opinar diferente el dueño. Porque finalmente mi actividad principal no es esa, entonces yo lo hago con la mejor de la buena fe, sin ningún tipo de interés atrás. Y en ambos casos, el experimento que les gustó, terminaron armando directorios de verdad con más independientes que ellos. Bien, Entonces, la verdad que tú decías, me llena de satisfacción, sí, no es mi principal actividad, claramente no, pero sí me llena de satisfacción el poder contribuir con ese desarrollo de las empresas también, ¿no? En algún momento también al inicio de la conversación, Renzo, tú hablaste de hay que generar incomodidad, ¿no? Y hay dos dichos que yo siempre pongo en la mesa, ¿no? El primero es ese que decía, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? O si no está malogrado, ¿para qué lo arreglas? ¿No? Que era una frase pues que se usaba mucho, ¿no? Pero hace años escuché a la que en ese momento era la CEO de IBM decir, la comodidad y el crecimiento no pueden coexistir. Y me enamoré de esa frase porque creo que hoy las empresas están obligadas a, si quieres, siguiendo un hilo que tú desarrollaste, Carl,
a generar una crisis interna siempre, o a vivir en modalidad crisis, ¿para qué? Generar esa incomodidad y repensar la empresa. Y es algo, Renzo, que te escuché también decirlo al inicio. Sí, efectivamente, la dinámica de los miembros del directorio es clave, ¿no? Tiene que ser una dinámica sana, proactiva, cuestionadora, ¿no? Y en ese sentido, el rol del presidente, por un lado, es fundamental en el sentido de esto que hablaba yo, que te compartía, de poner una agenda ya planificada de temas, pero a su vez, en cada sesión, el rol de cada uno de los miembros debe ser a cuestionar, también a felicitar, pero por ahí que, oye, el camino que se está optando como compañía, ¿por qué no este otro? Y hacer las preguntas difíciles, y acá tal vez hacer las preguntas abiertas, ¿no? Para que se pueda generar esta dinámica entre los distintos miembros, ¿no? Pero es fundamental que la salud del directorio sea apuntando a generar valor, pero siempre cuestionando, digamos, en el camino que se ha elegido, ¿no? Y te diría en todo aspecto, ¿no? Desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de experiencia del cliente, ¿no? Antes que se me pase, perdón, construyendo sobre lo que decía Renzo, por eso lo importante es la renovación de los directorios. Porque, digamos que esta chica ahí, bueno, que tú citas, claramente no ni me acerco, pero yo siempre uso una frase que dice que, o sea, nada te garantiza que lo que te ha funcionado toda la vida te va a funcionar el siguiente mes. Y creo que la pandemia ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Yo te diría que en el 99% de las industrias que pueden haber tenido 100 años y que todo funcionó 99 años y 11 meses, pues en el día de la pandemia no funcionó. Entonces, ese tema de renovación constante, yo te diría que participación, porque antes, ¿qué iba a pensar un gerente general en participar en una conversación con el presidente, con el accionista, para definir quién va a ser un director? Por antes era hasta pecado mortal, oye, tú ubícate en tu rol y yo en el mío, ¿no? Eso también ya se eliminó. Creo que hoy día todos participamos en esa conversación, qué perfil, no digo la persona, pero qué perfil queremos, dónde creemos que puede dar valor. Entonces, yo creo que hasta la dinámica de eso también ha cambiado sustancialmente. Sí, completamente. Y me gusta lo que estoy escuchando, porque efectivamente una de las funciones principales de un directorio, y también, como dice Pepino, del CEO, es retarse mutuamente, constantemente mutuamente. O sea, el directorio tiene que retar al CEO y el CEO también a su vez retar al directorio. Lógicamente, dentro de sus marcos y responsabilidades, pero eso es crítico. Y una cosa que cuando escuchaba a ustedes, es una cosa que me venía a la mente, que me decía mi gente cuando yo era CEO, me decían, tú no estás contento con nada. Entonces yo le decía, no es que no esté contento con nada, es que cuando yo llegamos a una meta, yo estoy pensando antes de llegar a esa meta ya en la siguiente meta. Entonces ya estoy mentalmente viendo qué cosa tengo que hacer para alcanzar la siguiente meta. Pero es probablemente la diferencia entre no estás contento y no estás conforme. Seguramente estabas contento, sí, no estabas feliz. conforme. Claro, exactamente. Por eso lo que tú dices, cómo se mueve, eso me encanta, porque efectivamente es así. O sea, tú no estás para, quedarte sentado y festejar un año. Estás para, seguir adelante con la empresa, con tu función como CEO, ¿no? Ahora, pero sucede algo. Dale tu razón. No, quería añadir un punto más que creo que también es importante, ¿no? Dentro de esta salud de la dinámica de los miembros del directorio, es clave que se dé una autoevaluación anual, ¿no? Y acá me refiero no solo tú autoevaluarte, sino también a evaluar, digamos, a los miembros, a todos los miembros del directorio, para que exista una crítica constructiva, digamos, de puntos que le interesa a la dinámica en general del directorio que se debería trabajar para el siguiente año, para los siguientes meses en particular, ¿no? Entonces, no todas las empresas tienen esta práctica y creo que es muy sana para asegurar justamente lo que estamos conversando acá, ¿no? Que se genere esa incomodidad, esa generación de valor a través de la discusión, ¿no? Y es buenísima, pero yo creo que va en todos los sentidos. El gerente general debe evaluar a su directorio, el directorio debe evaluar al gerente general y el directorio se tiene que evaluar a sí mismo, como órgano, ¿no? Sí. Hay un tema que justo iba a comentar y quería tirarlo a la mesa, me encantaría escucharlos, ¿no? Yo creo que muchas empresas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Dicen, hace 10 años, 20 años, 50, 80 años que estoy acá y mira todo lo que he logrado y creen que lo que te llevó a donde estás es lo mismo que te va a llevar los siguientes 10, 20 o 30 años hacia el futuro, ¿no? Y son compañías que hasta se vuelven arrogantes, ¿no? ¿Qué piensan? Comparto 100% eso. O sea, la autocomplacencia, que es lo que estoy diciendo, para mí es veneno para cualquier empresa.
Y lo que hablábamos hace un rato, o sea, tiene que haber un constante sentimiento de evaluarse. O sea, no la evaluación formal que hablaba Renzo, que estoy de acuerdo 100%, tiene que ser una evaluación usada una vez al año, sino tú como CEO y tú como presidente y como director tienes que ir pensando, ¿qué cosa tengo que hacer mejor? ¿Qué tengo que, ¿cómo se llama?, que cambiar para darle mayor respiro, mayor futuro a mi empresa? Y eso es un concepto que yo lo traigo de innovación. O sea, mucha gente me preguntaba a mí qué cosa es innovación. Y todo el mundo tiene una definición diferente de innovación. Para mí innovación es hacer algo diferente, ¿ya?, que tenga beneficio y nada más. Eso es innovación para mí. Entonces yo discutía con algunos gurús y me decían, ¿pero qué haces tú en tu empresa para generar innovación? Si yo logro que cualquier empleado, y hablo empleado de todos, de ejecutivos hasta el chofer, se levante cada día y se pregunte qué cosa voy a hacer diferente este día para sacar mi empresa adelante, conseguí, ¿cómo se llama?, lo que es una cultura de innovación. Y esto, si lo aplica así un poco más generalizada, debería ser un principio muy importante en cualquier empresa. O sea, es preguntarse cada día qué cosa tengo que hacer mejor, qué cosa hacer diferente. Porque, y como hemos hablado en un comienzo, las cosas van cambiando tan rápidamente que si tú no logras anticiparte o por lo menos prepararte para eso, pues ya están contados. La palabra cultura pues es muy potente, Carl, y la duda siempre es hasta dónde el directorio es responsable por crear una cultura o por acompañar al CEO en la creación de una cultura, Pepino. Importantísimo, ¿no? Sobre todo yo hoy trabajo en una empresa que es accionistas, personas que todavía están con nosotros. Entonces, creo que la gran responsabilidad mía es la cultura que ellos han creado durante 30 años, renovarla, porque las culturas también hay que oxigenarlas y renovarlas, pero manteniendo las esencias vivas, ¿no? En nuestro caso es la clara preocupación que siempre existió por el colaborador, por ejemplo. Obviamente hoy día probablemente lo hemos llevado a un siguiente nivel, pero con esa base sólida que fue la que yo encontré. Y esto es un ejemplo, mira, por ejemplo, ¿no? Nosotros, es tal el cambio que estamos sufriendo. Nosotros, no sé, tú nos has visto, porque hablamos mucho del grupo F, ¿no? Y hacemos la simbología. Pero hemos creado, esto es invención mía, los comportamientos de líderes excepcionales. Y los hemos definido, y todo el mundo de la compañía, yo le saco a mi billetera ahorita, la tenemos, ¿ya? Porque son comportamientos que justamente lo que evitan es el comfort zone. Yo soy un convencido que el comfort zone es el mayor enemigo. Yo siempre digo, y nosotros somos una organización de eventos, y lo decía cuando trabajaba en banco, o ahora que tenemos retail, banco. Nosotros acaba el mes, y empezamos el mes siguiente como los villanos. Acaba siendo el ídolo, ¿no? Un super mes, aplausos, pero el 31 de la noche, 12 de la noche, cambia el reloj, y amanece como villano el primero. Peor cuando son años, ¿no? Oye, tuvo un año espectacular, acabó el año, el 1 de enero empiezas de cero. Entonces, tenemos que cuestionarnos todo, y acá tengo varios, pero uno es evitar el comfort zone, ¿no? Yo soy convencido que el comfort zone es lo peor que le puede pasar a una organización, porque el creerse bueno y que voy a seguir siendo bueno, creo que es una mentira y sería un error estratégico tremendo, ¿no? Comparto 100%. Ahora, ¿hasta dónde, Renzo, el directorio interviene en ese proceso? Porque muchas veces, o muchas compañías creerán, no, eso ve gestión de personas, gestión de talento, recursos humanos, como sea que lo llamen, pero el directorio no tiene que estar ahí. Hay mucha gente que lo puede pensar. Yo creo que hay una dinámica desde el management con el directorio, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso de Prima, ¿no? Y como decía Pepino, en más de una oportunidad hemos renovado la cultura, y a partir de dinámicas con el comité de gestión se han generado, inclusive con consultores, ¿no? Y a ver, deberíamos evolucionar a estos principios, a estos valores, a perseguir el propósito de la organización, y toda esta construcción de la cultura se plantea ante el directorio, y el directorio por supuesto también opina, participa, ajusten acá, ajusten allá. Entonces es una dinámica que se da entre el management y el directorio, ¿no? Yo diría que la cultura, también el management la tiene que vivir, y no solo el CEO, ¿no? Sino todos sus reportes tienen que de alguna manera construir desde las bases esta cultura, para que cuando toque vivirla esté pues en el ADN enquistado en la sangre de todos los colaboradores, ¿no? Yo comparto lo que dice Renzo, o sea, el directorio es un ente más de la compañía, no es un ente independiente. Por tanto, la cultura, como dice Renzo, se vive, no se impone, no se pone en la pared, sino tú lo tienes que demostrar. Como dicen los gringos, walk the talk, ¿ya?
Entonces, si efectivamente el directorio es un ente importante dentro de la empresa, tiene que ser un ejemplo cómo se va a seguir. Tiene que estar involucrado en lo que pasa en la empresa. Y hay un tema muy importante ahí, perdón que interrumpa, que a veces no somos tan conscientes. Cuando en la organización se ve un mensaje alineado del directorio con el del CEO o se les ve juntos, no hay que tampoco minimizar el tema de la presencia física. Es un tema que muchas veces es muy importante. Por ejemplo, en la época, yo lo tengo muy presente por la época de crisis, ¿no? Los mensajes que dábamos, que claramente no eran positivos. Nosotros, nuestras tiendas retail estuvieron cerradas 90 días y paga planilla de 5.000 personas sin trabajar 90 días. Entonces, pero el mensaje que daba yo era un mensaje alineadísimo. Lo habíamos alineado antes, obviamente, con el directorio, con los accionistas. Y eso, ¿sabes qué? Genera tranquilidad, genera confianza, genera que la gente diga, oye, estamos en una empresa que está empujando al mismo lugar. Porque lo que mata a las organizaciones son los conflictos internos, ¿no? Entonces, no descuidar el tema de presencia física, comunicación alineada y que se vea que es un trabajo, como dijo muy bien Carlos, somos diferentes estamentos de una organización, pero finalmente buscamos lo mismo, ¿no? Y hablando de eso, yo ahora voy a hacer yo una pregunta. Por favor. Es una pregunta que a mí me tiene, no loco, pero el tema del propósito. Renzo lo dijo indirectamente. ¿Ya? Y le lanzo esta autopregunta. ¿Qué tan importante es el propósito de una empresa? Porque hemos hablado de antes, hemos hablado de la situación actual, el futuro. ¿Qué tan importante es el propósito de una empresa para justamente tener un futuro, no digo asegurado, pero por lo menos como se viene encaminado? Yo contesto esta pregunta, a mí es más que crítico. Una empresa que no tenga propósito o tenga claridad en el propósito y que todos estén convencidos del propósito simplemente tienen los días contados. A mí me hicieron una pregunta en un planeamiento hace poco, ¿cómo separo misión, visión y propósito? Yo le decía, no te vayas tanto a la sintaxis, ¿no? A la morfología, no. Piensa realmente qué es lo que buscas tú, qué quieres ser mañana y qué quieres ser pasado mañana. Y ahí es donde entra el propósito. Hoy las compañías están hablando mucho del propósito y a veces lo confunden con la misión y visión. Yo creo que lo importante es definir qué quieres ser, ¿no es cierto? Y después vas definiendo cómo quieres llegar a ser eso como parte de tu plan estratégico, ¿no? Yo soy muy crítico de la visión, posición completamente personal, no tengo... Yo creo que la visión siempre he sentido que es como mirarme el ombligo, ¿eh? Entonces a mí me encanta el propósito. Y la verdad que probablemente yo estoy equivocado, pero es lo que siento. Me gustó eso. Me encanta el propósito. Es más, en el grupo lo teníamos, pero esas cosas también hay que escribirlas. Porque si no, pues puede haber diferentes interpretaciones del propósito. Entonces, escribirlas y vivirlas. No, claramente. Es que ya a veces las estás viviendo, pero si no las escribes puede ser que la gente no sea tan consciente de ese factor competitivo tan importante, ¿no? Entonces, vivirla, por supuesto, escribirla y repetirla, porque creo que en la repetición está el gusto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, bien interesante, porque hicimos un propósito, hace unos 5 años, porque nunca se había escrito, digamos, había muchas cosas en el aire, pero nunca se lo habíamos, ¿no?, puesto en una oración, digamos, en wording, y hace poquito, a raíz de la pandemia, lo cambiamos en base a un ejercicio bien bacán que hicimos. Hicimos un tema de employee experience, pero bien hecho, ¿no? Contratamos una consultora top, hicimos pues prácticamente se encuestó a todo el grupo, de 5.000 se entrevistaron casi 4.000 personas, focus group, ¿no? Entonces finalmente nos dimos cuenta que en el grupo la gente, nuestros colaboradores, lo que más les gustaba, lo que hacía que permanezcan con nosotros era que eran un lugar donde ellos podían cumplir sus sueños. Es un mensaje, la verdad que hasta miedo me dio cuando lo escuché. Aparte, no lo dije yo puedo decir cualquier cosa. Salió en las encuestas. Entonces, dijimos, si tenemos esta fortaleza, ¿cómo no incluirlo en el propósito? Y cambiamos el propósito hace 6 meses, incluyendo, ¿no?, que nuestro propósito es que nuestros colaboradores en ese orden, colaboradores y clientes, ¿no?, logren sus sueños. Entonces, mira qué importante a veces estaba ahí, ¿eh? Y no lo habíamos sabido leer, ¿no? En nuestro caso, es fundamental el propósito. De hecho, cuando tenemos dinámicas de estrategia, imaginémonos una pirámide, lo que está por encima de la pirámide es el propósito y digamos, lo que alimenta o el foco de la organización hacia este propósito está bajo una metodología de OKRs, ¿no?, objetivos y results,
que perseguimos principalmente ser eficientes, crecimiento, pero en especial experiencia, ¿no? Y todo persiguiendo un propósito que es guiamos y acompañamos tu progreso. Y lo menciono porque uno se podría imaginar pues que un FP solo está pensando en la etapa final del ciclo laboral, ¿no? Cuando ya uno se jubila y por lo tanto cómo apuntar a dar este servicio, digamos, o cubrir este riesgo, diría, de 20 o 25 años sin ingresos, ¿no? Y que a través de este ahorro a largo plazo cubres ese riesgo, ¿no? Pero no, fuimos más allá, bajo este propósito de guiamos y acompañamos tu progreso, y la organización está enfocada en todo el ciclo de vida del cliente, buscando cómo poder generar valor, por ejemplo, ¿no? Cómo te apoyo en construir el sueño de pagarte una maestría o facilitar la educación de tus hijos. Y como somos un administrador de portafolios, a través del aporte voluntario, vamos creando y ayudando al cliente en la generación de esos sueños, ¿no? Entonces, yo te diría que ya no solo somos un sistema de pensiones, sino somos un sistema de una variedad de oferta que busca acompañar al cliente en todo su ciclo, ¿no? Y mira la fuerza que le da el propósito ante este cambio cultural, ¿no? Disculpa. No, por favor. No, justamente escuchando lo que dicen, dijo Pepino y dijo Renzo, quería comentarles una experiencia personal. Y voy a empezar con algo algo interesante. Me tocó, por cosas de la vida, ser presidente, y soy todavía presidente de una compañía estatal. ¿Ya? Me dirán algunos, y yo sé, algunos míos me dijeron, tú estás loco. Pero no me arrepiento en lo más mínimo, ha sido la experiencia más linda que he tenido en toda mi vida profesional. Y descubrí un mundo que era ajeno a mí, y un mundo que es realmente impresionante. Y ahí donde me di cuenta que el propósito tiene una profundidad es impresionante. Porque como ustedes saben, empresas estatales no pagan bien. Pero logré unir un equipo gerencial y un equipo humano, ¿no? Un equipo humano alrededor de un propósito que denominamos devolver la vida al planeta. Me dirán, medio loco. Sí, pero medio loco, puede ser medio loco, o puede estar a 10 minutos de altura, pero efectivamente eso es lo que logra esta empresa. Lo que hacemos nosotros es remediar vacíos medioambientales mineros que son huérfanos. Hay como 9.000 en el país. Y esta empresa hace eso. Perfil bajo, pero tú ves el compromiso de la gente, del gerente general hasta la última persona, cómo se involucran, cómo desarrollan con todas las limitaciones que tiene la empresa estatal. Sinceramente es como para sentirse. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso, y por eso para mí el tema de propósito es tan importante. No solamente en mi experiencia, sino en general. Si tú logras un propósito tan profundo, la gente, aunque no le pagues, no puedes pagarle mejor, la gente va a seguir, la gente va a meter el hombro, la gente va a hacer cosas como el tema que tú dices. Increíble. En la línea de lo que tú nos cuentas, Carl, una reflexión que me viene a la cabeza es, tú deberías elegir un directorio también de acuerdo al momento de la empresa, ¿no? No tiene que ser siempre el mismo tipo de gente. Hay un momento para crecer, hay un momento para ser innovador, hay un momento para consolidar, hay un momento para internacionalizarse, ¿no? Y los perfiles de los directores y la función del directorio entonces se transforma un poco hacia lo que tú haces en ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso que hablábamos antes de entrar a la reunión sobre tiempos que un directorio debe estar. O sea, yo decía 4 años como máximo. Yo creo que no es un tema de años, es un tema, ¿cómo se llama?, de momentos. Lo que tú dices, o sea, cada empresa tiene un momento diferente, entonces tiene que tener el respaldo, tiene que tener los skills en el directorio como se adecuados para ese momento. Tú dices, internacionalización, efectivamente. Yo creo que una cosa es ser experto en el mercado peruano, si tomamos el Perú como ejemplo, y otra cosa es ser experto como en mercados internacionales. Son dos skills completamente diferentes. Porque lo que he aprendido en mi trayectoria es que el mercado peruano es completamente diferente al chileno. No sé cómo será en el caso de ustedes, o al brasilero, o al colombiano. Pensar que somos hermanos. Los mercados son completamente diferentes. Los skills, los directores, tienen que ser diferentes de acuerdo a las necesidades del momento de las empresas. Muy buen punto ese.
A ver, yo tengo la suerte de trabajar en varios países y definitivamente el que trata de traer estas recetas sin el sabor local, así se parezcan mucho porque vienen de un país muy parecido o la actividad es muy parecida. Nosotros hacemos financiamiento de consumo. Financiamiento de consumo existe en todo el mundo y en Latinoamérica es parecido. Pero si no logras tener ese conocimiento local, la probabilidad de fracaso es muchísimo mayor. Entonces, es un factor bien importante que a veces las transnacionales no lo consideran porque creen que saben más, ¿no? Porque normalmente son grandes, muy bien en todos lados. Sí, pero te podría ir mejor también, ¿no? Es un tema también a considerar. Las transnacionales no lo entienden porque típicamente tienen una receta, sobre todo los que están en el mundo business to business, y esto lo he vivido yo, la receta es una y todos lo tienen que aplicar. Los que están en el mundo business to consumer entienden que el consumidor, persona, individuo, es distinto al consumidor empresarial. Yo creo que igual en el business to business hay infinidad de diferencias, pero en el B2C, ¿no? Un banco, por ejemplo, donde tú has estado, un banco internacional, sí entiende la diferencia, un operador de telecomunicaciones la entiende, la compañía de consumo masivo lo entiende, ¿no? Pero nuevamente el directorio dentro de todo esto tiene una participación, y la pregunta es hasta dónde, porque muchas veces el directorio se ve forzado a cruzar la línea operativa, porque ve que la organización no está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir. Entonces, ¿hasta dónde el directorio, piensan ustedes, tiene que transgredir a esas fronteras, Carlos? Discrepo abiertamente con lo que tú dices, porque lo que tú estás diciendo indirectamente es que el directorio entre o ya suma tareas de un CEO. Entonces, eso está mal, porque si el directorio tiene que hacer eso, tienes el CEO equivocado. Mejor cambia el CEO y mantente, como se llama, en tu posición o en tu ámbito como directorio. Ahí hay una equivocación. Y yo lo he vivido, sinceramente, que efectivamente el directorio entra en el micromanaging, que no debe pasar, porque automáticamente desvirtúas tu función, tu responsabilidad como director, como directorio. Entonces, ahí en ese caso lo que debes hacer es cambiar al CEO. No está mal. Hay CEOs de todo tipo, como se llama, para cada condición, para cada compañía. Yo también pienso que hay que tener mucho cuidado con esa línea, ¿no? Son roles distintos, ¿no? Ahora, sí se forman comités especializados, ¿no? El comité de riesgos, donde seguramente va a haber un director, y ojalá que sea el director independiente el que lidere el comité de riesgos, y el comité de inversiones. Bueno, en nuestro caso existe un comité de inversiones, y así dependiendo de la dinámica de la empresa, ¿no? Y es a través de esos comités donde algunos de los directores podría dar aún más valor que las sesiones del directorio a través de esta dinámica, porque un comité es más flexible, digamos, ¿no? Tú ya no solo, digamos, por un tema hasta legal, en un directorio tú tienes los miembros formales, digamos, pero en un comité tú puedes, además del director y además del management, puedes invitar a un consultor, un experto o algo, ¿no? Entonces, es a través de esos espacios donde se podría generar valor hacia el management, ¿no? Pero la responsabilidad ya de la ejecución, de la parte operativa, sin duda es del CEO, ¿no? Y sobre eso yo creo que si es que existe ese alineamiento y esa comunicación no debería pasar, ¿no? Ya si hay una insatisfacción por la labor de la gerencia, bueno, dijo Carlos, ¿no? La decisión se tiene que tomar, independiente. Ahora te hablo como CEO, no todos vamos a estar siempre y probablemente los perfiles que tenemos son diferentes también para las épocas de las compañías. Pero un tema bien importante es también el tema de que esa comunicación y ese alineamiento es tan importante que uno puede inclusive cambiar objetivos durante el año, ¿no? Y te cuento cómo se pasó a nosotros un poquito. Nosotros pensábamos en el negocio de electrodomésticos, en lo cual somos, digamos, líderes en el mercado. Pensamos que el mercado se iba a comportar flat versus el 2021. Ese fue el supuesto. Todos los gurús del mercado se lo firmaban en diciembre del 2021. Bueno, el mercado está cayendo 15%. Entonces, claramente el otro día, ya teniendo varias conversaciones con el directorio y con los directores por separado, llegamos a una conclusión que las prioridades que habíamos fijado en este negocio en particular para el 2022 deben ser otras. Pero cambiamos sustancialmente de una visión de EBITDA, que es la que probablemente todos tenemos en el día a día y es normal, a una visión de tener, inventarios lo más limpios posibles, ¿no? Flujo de caja positivo, deuda al mínimo. Pero cambió sustancialmente a medio año, ¿sí? Gracias a que teníamos esa comunicación y leímos todos en conjunto que el entorno competitivo de este año requería objetivos diferentes.
Claro, porque ustedes tienen la dinámica correcta entre directorio y CEO y funciona maravillosamente bien. Y sobre todo cuando hay crisis como la que estamos viviendo, bueno, quizás no tanto como hace 2 años atrás, pero como la crisis que estamos viviendo, ahí es donde se demuestra justamente esa simbiosis, si quieres llamarlo, entre directorio y CEO, pero manteniendo claramente la línea entre la responsabilidad del directorio y el CEO. Yo estoy completamente de acuerdo, Carl, y qué bueno que la respuesta haya sido tan tajante del lado de ustedes, porque yo creo que para muchas de las personas que escuchen el panel, siempre queda esa duda, ¿no? ¿Hasta dónde intervengo? Y yo creo que la respuesta es, el directorio debe exigir, ¿no? Hasta donde es razonable. El directorio debe medir por indicadores, ¿no? Pero después viene ya la parte del funcionamiento del directorio, ¿no? A mí me ha sucedido, y me encantaría escucharlos ustedes, en algún directorio nuevo en el que he estado, que le dedican una gran cantidad de tiempo a revisar números y números y números y números, y mi sugerencia siempre va por el lado, mándame los números por adelantado, yo los reviso, y enfoquémonos en las desviaciones, y dediquémosle un poco más de tiempo a cómo queremos que la compañía sea, ¿no? Entonces, comienzo contigo, Carl, tu visión respecto al funcionamiento de los directorios. Yo comparto al 100% lo que tú dices, porque para mí el tema de números, más que números son pasado. El pasado ya no puedes cambiarlo. Lo que puedes es efectivamente, en base a esos números, ver qué cambias para el futuro. Todas las desviaciones. Aún así, para mí el directorio tiene que enfocarse en, digamos, si tomamos el 100% del tiempo en directorio, o sea, a través de las mismas sesiones de directorios o comités o lo que tú quieras, o inclusive reuniones informales, el directorio debe enfocarse 10% de su tiempo en el pasado, en números, y el 90% en el futuro, en estrategia. Lo que dice Pepino, ¿qué hacer para adaptarte a la nueva realidad del mercado? Porque la rapidez es crítica en ese caso. Si tú vas a estar mirando siempre para atrás, viene el tsunami y te lleva. Entonces, el directorio tiene que estar enfocado más que nada en el futuro. Y, como te digo, a mí, máximo 10% de su tiempo en el pasado. Ahora, yo creo una cosa muy particular, Carl. Es interesantísimo ver los números del pasado. Siempre que me ayudes a entender la tendencia, ¿no? Si vamos a dedicar el tiempo a entender la tendencia, que esto viene creciendo, tiene hipos, tiene saltos, tiene estacionalidad, perfecto. Usemos el tiempo para eso, porque te ayuda a predecir de alguna manera qué va a pasar más Totalmente adelante. de acuerdo contigo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que ya has levantado un punto muy importante, ¿no? Que si solo te fijas en resultados, se genera pues una dinámica casi como de status quo, digamos, ¿no? Entonces, esto que habíamos conversado hace un momento de generar una agenda de temas, ya obliga al management y al directorio a que se enfoquen en lo verdaderamente importante, en lo de largo plazo, o si hay un riesgo en particular, en algún aspecto ya más de corto o mediano plazo. Pero creería yo que esa es la fórmula para asegurar de que el enfoque del directorio esté en los temas realmente importantes, ¿no? Y sobre ese tema creo que construyendo, porque 100% de acuerdo con lo que decían ambos, es el tema también de la participación en el directorio. Con el directorio tenemos que ser, probablemente, que es muy tradicional, CEO y directores. A mí me encanta, por ejemplo, que participen muchísimos gerentes. Cuando hay temas puntuales que discutir, de iniciativas, que vaya el usuario, que le digo yo, el dueño de la idea, a defenderlo y a exponer, porque eso también hace, uno, que le da exposición, creo que es aprendizaje para todos, y también hace que generes un ambiente de muchísimas más preguntas, ¿no? La tentación de los números siempre existe. O sea, yo coincido que probablemente 10% es el número ideal, pero la verdad que a veces, sobre todo en las cosas, cuando te dan muy bien, todos queremos invertir más tiempo para sentirnos mejor. Y cuando te da muy mal, todos quieren ver, oye, ¿por qué? ¿No? Entonces la tentación es brava, ¿no? O rapidito. Y también es verdad que a veces cometemos el error, que nos pasa a nosotros, que compartimos un documento, pero es un documento que no se revisa hace un montón de tiempo y cada vez es tan grande, que a veces ni yo mismo reviso porque ya son tantas hojas que se han ido agregando, que le llamamos el infopack, ¿no? Que te llega 3 días antes. Pero eso se volvió tan grande que al final es como que no lo recibes porque ya ni lo miras, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí rara entre la tentación de enfocarte en números, ¿no? Y también importante, creo yo, agenda conjunta, que tú decías que es importantísimo, ¿no? La agenda además, pues, que viene el presidente director y te dice, ¿qué hacemos, no? Yo creo que uno tiene que ser muy proactivo en la presentación de los temas a discutir y que vaya gente a presentar. Pueden ser colaboradores tuyos o puede ser un consultor tercero,
El otro día, por ejemplo, el presidente, oye, uno que nos asesora es un español, oye, que vaya y presente tendencias en el mundo de retail, por ejemplo. Entonces también así vas enriqueciendo hasta la discusión. Me encanta lo que estoy escuchando porque yo siempre he pensado que un CEO es tan bueno como la gente que tiene alrededor suyo. O sea, tú al final tu labor como CEO es rodearte de la top gente, mejor gente que tú. Y efectivamente lo que dice Pepino es correcto. O sea, y esa gente no solamente tenerla guardadita, como se llama, y que te reporte a ti, sino esa gente realmente también participa activamente en actuar con el directorio. Yo, cuando era CEO, todos mis directorios era eso. Metía a toda mi gente. Yo me quedaba atrás, escondidito en una esquina, y solamente entraba en acción si efectivamente había un tema muy específico ¿cómo se llama? Que yo tenía que tocar. Pero si no, los directorios los manejaba mi gente. Y hay un tema adicional que tiene que ver con sucesión. Así fogueas a tu gente y el directorio va interactuando con esta gente y va viendo, oye, este podría ser un buen candidato para pasar acá cuando se retire. O sea, hay varias dinámicas que se juntan ahí, ¿no? Pero crítico para mí es eso, o sea, tú eres tan buen gerente o CEO como la gente que tú tienes. Oye, perdón que me meta, pero creo que solo para reforzar ese punto, yo creo que eso también te da mucha credibilidad con tu equipo, porque hay CEOs que juegan este truquito de intermediar la información, ¿no? Es esa maña que a veces, ¿no? Yo manejo qué bajo o qué subo, ¿no? Cuando tú haces ese tipo de prácticas, escucha, la gente se da cuenta que lo que tú dices es exactamente lo que está pensando un director, no hay, ¿no? Que tú manejas la información de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? Entonces eso genera alineamiento y genera que la gente realmente diga, oye, lo que yo escucho es exactamente lo que está sintiendo el directorio. Para acá un punto importante en base a esto último que están mencionando es cómo un directorio evalúa e influencia al CEO, ¿no? Porque creo que lo han puesto en distintos ejemplos, el CEO que manipula, el CEO que pone a la gente cuando tiene que dar malas noticias y él se pone cuando hay que dar buenas noticias, el CEO que no necesariamente está mirando el largo plazo, sino que está pensando mucho en hoy. ¿Cuál creen ustedes que es el modelo de gobierno adecuado para esta relación CEO-directorio y sobre todo cuando el directorio tiene que ajustar un poco más al CEO, ¿no? Renzo. Si te refieres a la evaluación, ¿no? A la evaluación y al todo, y al desarrollo. Sí. Bueno, yo pienso que tiene que haber de alguna manera predictibilidad desde el directorio al CEO de qué es lo que se espera del CEO, ¿no? Y no me refiero a resultados concretos, sino también a él o ella como líder, ¿no? ¿Cuáles son esas características de liderazgo que se valoran y cómo esto se plasma en la ejecución del día a día, ¿no? Y entonces, el proceso de retroalimentación creo que es mutuo. Creo que desde el directorio es muy importante, no sé si una vez al año, 2 veces al año, tener un espacio donde se converse abiertamente de qué es, por dónde se percibe que vamos bien, desde el punto de vista del perfil o también desde el punto de vista del negocio, qué deberíamos ajustar. Y también al revés, ¿no? Desde el CEO, al menos con el presidente del directorio, plantear, digamos, algún punto de vista sobre cómo es la dinámica del directorio o cómo podría generar más valor al management en cuanto a los temas que se discuten, en cuanto a la dinámica, ¿no? Creo que es sano que haya un proceso de retroalimentación mutuo, ¿no? Ahora, yo creo que debe haber una apertura y transparencia impresionante, porque yo sé algo que siempre he dicho, yo prefiero una mala verdad que una buena mentira, ¿no? Porque por lo menos sé que tengo que corregir y así me cae el palo, ya veré después cómo lo arreglo, pero esto combinado con lo que tú dices, Renzo, apertura y transparencia, que la agenda sea clara, que las actitudes, que la crítica venga de manera directa. Carl, yo creo que te has equivocado acá, no es Álvaro, qué bruto eres, porque ya eso se convierte en un insulto, pero es Álvaro, creo que te has equivocado. Y además no es, ¿cómo te puedes haber equivocado? Así es, creo que te has equivocado. Y fomentamos la discusión, y es un tema de actitud, comunicación, apertura y mucha transparencia. Sí, mucha confianza. Totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes y lo que tú decías, Álvaro. Una cosa es la crítica destructiva y otra cosa constructiva. Yo creo que la crítica constructiva es un elemento básico para la interrelación entre CEO y directorio. O sea, de las dos caminos, ¿cómo se llama? Vías. Entonces, transparencia, comunicación abierta, sin tapujos, dentro de marco de educación, marco. Estoy totalmente de acuerdo, eso es crítico.
sin confianza yo diría que no se genera una buena dinámica, ¿no? Eso es fundamental. Así ¿no? es. Fundamental. Sí. Así es. Ahora, en estos tiempos tan veloces, habíamos hablado, ¿cómo se le da forma a la estrategia? ¿No? Antes, acuérdense que se hacían planeamientos de 10 años, ¿no? Y después se hacían planeamientos de 5 años. Yo no conozco empresas que hoy estén haciendo planeamiento estratégico a 5 años. Son planeamientos mucho más cortos. Lo dijo Pepino, o sea, efectivamente trabajas un plan estratégico a 4 o 5 años, lo que tú quieras, pero tienes que tener la capacidad de cada cierto tiempo, ¿ya? Sea formal o informalmente, revisarlo y ver cómo se llama, si ese plan estratégico todavía funciona o no funciona, y adaptarlo, corregirlo, mejorarlo. Lo que hace Pepino me parece es exactamente la forma como hacerlo. Y generar también una cultura donde, además, muchas empresas se están transformando, ¿no? La tecnología ha ayudado, y de hecho la pandemia ha acelerado la transformación de muchas empresas. Y en ese sentido, esto que tú hablas de este planeamiento de largo plazo, que ahora ya es mucho más dinámico, apuntando más a mediano o corto plazo, tiene que haber una cultura donde el error no sea castigado, sino a lo que me refiero es experimentar, probar, ¿no? Y con una cultura clientecéntrica. Obviamente, si te equivocas 4 veces en lo mismo, ya pues es otra cosa, ¿no? Pero me refiero a que exista una cultura de experimentación apuntando a los objetivos que te has trazado como organización. Y seguramente muchos de los objetivos comunes y transversales es ser clientecéntrico, digamos, ¿no? Puedo discrepar contigo, Renzo. Pero ojo, no me refiero a 4 errores. No, estoy de acuerdo 150% contigo, solamente que yo diferencio entre falla y error. Y ahora, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque mi mundo es un mundo, ¿cómo se llama?, que no toleraba errores, ¿no? Entonces, para mí un error salvenir alguna norma establecida por algún motivo. Tú no tienes ni el derecho de contravenir esa norma, salvo que pidas formalmente una revisión de esa norma para que se modifique. Tú no tienes como empleado o como ejecutivo el derecho de cambiarla. En cambio, sí, lo que tú dices, yo ¿cómo se llama?, incentivar la falla. O sea, cuanto más fallas, mejor. Dentro de ciertos momentos, obviamente, no puedes como un kindergarten, cada uno hace lo que quiera. Pero la falla hay que incentivarla, hay que apoyarla, hay que motivarla, hay que premiarla inclusive, ¿ya? Porque esos son los motores del cambio. Siempre que permita aprender, ¿no? Siempre que sea una oportunidad para el aprendizaje, premiala. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí hay un tema clave, ¿no? Que es uno tiene que dimensionar el riesgo que está asumiendo, ¿no? Lo que a nadie le gusta es, oye, que no contaste y un problemón. Pero si tú volvemos a la transparencia, la confianza. La confianza de decir, oye, voy a probar con esto. El riesgo es que invirtamos, no sé, $200,000 y que no funcione. Nadie te va a decir nada si no funciona. Oye, sí, pues no funcionó. No, el tema es cuando hay sorpresas o cuando no dimensionaste el riesgo y no fueron 200, fueron 3 millones. Entonces, yo la verdad que yo tuve, en ese sentido con el director es excelente. Le digo, oye, mira, es más, una anécdota que tú la conoces. Cuando lanzamos inteligencia artificial en nuestra siguiente virtual con María, con IBM, un director me dice, oye, pero tengo un amigo que me ha contado que le fue pésimo con Watson. Claro, pues, si Watson lo implementa mal, te va a ir pésimo con Watson o con la tecnología que quieras. Entonces, dije, no te preocupes, es un piloto, nos cuesta, no me acuerdo cuánto era, creo que $70,000. Pucha, resultó siendo un super éxito, ¿no? Pero así, oye, sí, vamos a probar, este es el riesgo, puede ser 1, 2, 3, lo que queramos y lo que la organización pueda tolerar. Ahí está, creo que el truco de la equivocación o el error, ¿no? Tal vez, sumando a tu comentario, Pepino, es importantísimo también dentro de esa cultura de falla, efectivamente el término de falla, también hay que poner un gobierno, pues cuál es el apetito de riesgo que estamos dispuestos a asumir para esas apuestas, digamos, ¿no? Entonces, es esa dinámica de, perfecto, vamos a explorar, pero siempre considerando pues un apetito, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo. Yo escucho un concepto que se lo escuchó un buen amigo mío que dijo, chaos in a box. Pues puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando lo tengas contenido y tenga unos confines, además que no contagie al resto, porque oye, nos equivocábamos y gastamos 20 de más. Oye, te puedes gastar 20 de más y no pasa nada. Ah, ya, y aparece, y cambia la cultura del error no castigado, ¿no? Hay una historia, si no me equivoco, fue con General Motors de hace, no sé, 40, 50 años, que un gerente de altísimo nivel comete un error que le cuesta a la compañía $50 millones y va donde el CEO y le presenta su carta de renuncia
Y el CEO mira la carta de renuncia y le dice, ¿y esto? No, mira, me he equivocado y a la compañía le ha costado $50 millones. De repente el CEO es, si tú crees que yo voy a haber gastado $50 millones en tu educación para tirarla a la basura, estás equivocado, ¿no? Ya me costaste $50 millones, pero el aprendizaje es, tú has aprendido del error, no te va a volver a pasar. Y tienes la decencia para dejar un puesto de top executive de una compañía top en el mundo y renunciar. Yo quiero esa gente, por favor, no vuelvas a cometer el error porque pasa lo que dice Renzo, ¿no? A la segunda hace lo mismo y te vas, ¿no? Ahora, pensando más en mucha de la audiencia que nos sigue, que es compañía mediana, ¿no? Hablábamos también al inicio de este director que resulta ser un consultor, ¿no? ¿Cómo incorporarían ustedes este modelo de gobierno que mucho de lo que hemos hablado aplica a directorios un poco más grandes, compañías más grandes, en una compañía más pequeña, ¿no? Una compañía de, no sé, un directorio de, el mínimo de 3 personas, ¿no? Legalmente, un directorio de 3, 4 personas. ¿Ustedes creen que hace sentido para una compañía mediana, una compañía pequeña, directores independientes, gente de fuera que nos ayude de esa manera también? Yo creería que es indistintamente de la escala de la empresa, ¿no? Es un tema de valor, ¿no? Y por más que la empresa sea pequeña, digamos, el traer un perfil distinto a la compañía siempre va a sumar, ¿no? Y como lo comenté antes, dependiendo de las necesidades de la empresa, si por ejemplo no se está transformando, tiene algún tema específico, puede formar un comité específico sobre ese tema donde participe el management o el director, que seguramente va a tener especialidad en el tema o más experiencia en el tema para poder construir junto con el management en esa línea, ¿no? Yo te diría que probablemente mientras más chica la empresa, más valor. Porque las empresas grandes tenemos procesos, tenemos gobierno corporativo, hay una institucionalidad que funciona. Entonces, no, claro, siempre hay valor, pero creo que ya hay un contexto que te permite que la organización camine relativamente eficientemente. En cambio, las chicas, donde no existe ni procesos muchas veces, es donde más valor puede dar. Y de mi experiencia, yo te digo que donde más uno aporta son en cosas de gobierno corporativo. Hasta en cosas tan sencillas como un conflicto de interés. Tú pregúntale a un empresario peruano chico qué es un conflicto de interés y créeme que te sorprendería las respuestas. Entonces, y un conflicto de interés no en el mal sentido de la palabra, un conflicto de interés pensando bien, digamos, positivo, ¿no? Entonces, un conflicto de interés, separar las funciones, ¿no? Tener un modelo básico de control, porque no vas a pedir una empresa que factura 100 millones de soles, después tener un área de auditoría pues, con 50 personas, no sé cuántos, yo tengo millones, ahí te digo, ¿no? Los bancos ni qué decir, pero sí algunos mecanismos y procesos de control, de balance, ¿no? de toma de decisiones, todo ese tipo de cosas a las más chicas, que una grande se puede resfriar y ¿no? va a pasarla. La chica se resfría y puede desaparecer. Bueno, comparto 100% lo que dicen ustedes y yo lo resumo en la siguiente manera. Tener directorios independientes es una inversión que vale la pena, redunda de todas maneras en beneficio para la empresa. No, lo que nos están escuchando es, no lo piensen 2 veces, hagan. Y van a ver cómo que los beneficios se van a dar casi inmediatamente. Y no es pues, no tienen que ser dietas descomunalmente grandes, ¿no? Y es, al final del día, es tener consultores, uno o varios, los que sean, que te van a aportar un montón en este camino, ¿no? Yo quiero abordar un último tema con ustedes. Va por un lado que ya Carl inició cuando habló de innovación. Yo quiero ir un paso más allá, a toda la transformación del mundo, los ecosistemas, el cambio en el consumidor, los cambios de hábitos, la digitalización. Vivimos en este mundo de locos donde todo cambia a una velocidad y además vemos cosas que a veces no sabemos lo que son. Yo recuerdo cuando recién aparecieron estas compañías de delivery, ¿no? La gente no entendía, ¿no? qué era, qué hacían, ¿no? Y claro, después se fueron dando cuenta que estaban levantando una cantidad de data brutal para generar otros negocios, y muchos de esos negocios ya están, ¿no? Es un mundo que se transforma y no va a parar de transformarse, ¿no? ¿Cómo abordarían ustedes desde el directorio, y comienzo esta vez con Carl, todo este tema de transformación? Como lo dije en comienzo, o sea, la transformación es un activo de una empresa. O sea, la empresa que no entiende eso, simplemente, insisto, tiene días contados. Entonces, si entendemos eso, que la transformación es parte de la ADN de una empresa, tienes que tener un directorio
que te ayude a eso. Entonces, hablábamos de que los tiempos de cambio, de transformación, se reducen cada vez más. Entonces, la empresa tiene que tener capacidad de adaptarse a esos cambios inmediatamente. ¿Cómo hacerlo? Cambiando también los skills que requiere un directorio. Suena un poco duro, así es. Entonces, si hablábamos hace un rato del Club de Toby, las empresas que piensan, ¿cómo se llama? Que los directorios son Club de Toby o que requieren de Club de Toby para salir adelante, no tiene ningún sentido. Las empresas que sí entienden que tienen que traer mejor gente, sea en sus directorios o sea en sus equipos gerenciales, para afrontar estas transformaciones, estos retos de transformación, yo creo que van a tener éxito. Pepino. Mira, las transformaciones, cuando tú me hablas de transformación, ¿no? O sea, la gente confunde a veces inversión tecnológica con transformación, ¿no? Lo importante es para qué me quiero transformar, ¿no? Y en ese sentido, y la transformación bien hecha, con un objetivo claro, no sé, experiencia de cliente o la que fuere, requiere inversiones, ¿no? O sea, sí, la tecnología es un gran facilitador de la transformación. Entonces, creo que como CEO no tiene la capacidad de contagiar, porque no necesariamente los directores pueden ser expertos en las tendencias actuales del mercado, porque de repente lo he venido haciendo de determinada manera y me fue muy bien, y la cosa cambió pues sustancialmente. El e-commerce, no existía en electrodomésticos hace 4 años, y es el 35% de la venta, ¿no? Te contaba el otro día. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de contagiar y sobre todo que el directorio vea los beneficios de esa inversión, porque te digo, y eso lo hablaba justamente con los directores el otro día, y decíamos, oye, el problema de cuando uno inicia este proceso de transformación, uno que nunca acaba, y es un consumidor de recursos financieros y de personas tremendo. Entonces, pucha, uno lo ves como consumo. Inversión. Pero finalmente, no, 100% de acuerdo, pero finalmente los recursos son los que hay y la gente es la que hay. Entonces, es bien importante encontrar ese balance también, y ahí la priorización es clave, ¿no? Porque te digo, la tentación de la transformación te puede abrir 1000 puertas que al final haces todas a medias, ¿no? Entonces, ahí es bien importante afinar qué queremos lograr, y es una conversación muy directa con el directorio para enfocarte en esas balas, ¿no? Y que realmente toques los procesos, toques la transformación en lo que realmente te mueve la aguja, ¿no? Y yo también comparto con lo que ha hecho en realidad Carol y Pepino, que en especial lo que tú comentaste de ¿para qué nos transformamos? Tal vez es la primera pregunta que se debe hacer el directorio y el management. Y a partir de ahí, digamos, ya trazado, digamos, esa respuesta, ¿no? Puede ser, pues, hoy necesito más time to market porque voy a tener, pues, competidores que son mucho más veloces que nosotros. Necesito una experiencia más digital porque el consumidor ya cambió la dinámica de consumo, o necesito ser más eficiente, sea cual fuese lo que persigas. Esa pregunta hay que responderla, ¿no? Y de ahí efectivamente viene una serie de inversiones, porque acá cuando se habla de transformación, pues tienes que pensar en varios habilitadores, ¿no? La parte tecnológica, sin duda, ¿no? La agilidad, cómo la implementas y cómo la escalas de repente a nivel empresarial, el marketing digital, data analytics, todos los habilitadores para poder de alguna manera generar una dinámica con los squads y las tribus que se implementen en el negocio, digamos, ¿no? Entonces, sí es una inversión que además en el camino descubres que necesitas ciertos talentos cuyos perfiles no tienes hoy, ¿no? Y que además son perfiles muy demandados en el mercado, no solo para atraerlos, sino también para retenerlos, ¿no? Entonces se genera una dinámica que posiblemente en la organización que no se ha animado a hacer esta transformación no la ha vivido, ¿no? Pero es toda una dinámica nueva que hay que hacerla porque es parte de la adaptación al nuevo entorno, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente confunde. Cuando hablan de transformación, directo se llama transformación digital. Y yo siempre cada vez que alguien habla de transformación digital, digo, no existe esa vaina. Es transformación empresarial. Sí. ¿No es cierto? Si quieres, ponen la era digital. Y creo que lo han dicho de distintas maneras ustedes. Lo digital es una herramienta, es un habilitador. Para mí la transformación se basa en 2 cosas. Y lo voy a hacer. Tener data, para saber qué voy a transformar y a dónde. Y segundo, tener gente que sepa qué, cómo, cuándo, dónde, o me ayude o me dé la guía. El resto todo viene encima como herramientas, procesos, tecnología, lo que tú quieras, pero sin gente y sin data, yo creo que vives en un mundo hoy donde no puedes hacer nada, ¿no? Y ahora sí, el último tema que yo tengo en la cabeza, yo siempre lo
Dale, creo que es interesante lo que decía Renzo. El otro día me pasó un estudio salarial de España, ¿no? De todo este tema de e-commerce. Y uno pensaría que, porque es un recurso escasísimo, el conocimiento del e-commerce en el Perú hoy día, y todos los días nos está llegando gente que nos quiere jalar talento, ¿no? Y un amigo me pasa ese estudio y era increíble que hoy día la gente que está inmersa en el mundo de e-commerce, desarrolladores y todo, tiene un mejor nivel salarial en España. Imagínate, te estoy hablando de un dato duro de una consultora, ¿no? O sea, de verdad. Hasta yo me sorprendí, le dije a Recursos Humanos, es increíble que nosotros hoy día, por la presión que hay y por esta vorágine de cambio que estamos todos, hoy día una persona gana más en Perú, no te hablo del gerente, te hablo de todo nivel, que en España. Bueno, yo te doy un dato. Hoy hay gente en Perú, programadores con muchísima capacidad, que están siendo contratados en remoto para mercados como el americano, o incluso gente que está siendo contratada en Dubái. Trabajan en Dubái, no les importa la hora, ¿no? Dónde estás, qué uso horario, y pagan una cantidad de dinero, es impresionante. Y no está yendo para abajo, al contrario, el recurso tecnológico relacionado con estos temas está siendo cada vez más caro. Bueno, Bien por Perú. Bien por sí, bueno. Yo les decía, un último tema que quería rebotar con ustedes es cuál es la función del directorio y cuál es la función del directorio. Yo lo concibo de dos formas, ¿no? El director tiene que velar por, uno, la sostenibilidad de la empresa, y sostenibilidad es en la palabra más amplia que ustedes pueden imaginar, y el segundo, el valor para el accionista. Por lo menos son las dos cosas en las cuales yo permanentemente me enfoco, ¿no? Sostenibilidad y valor para el accionista. Si defines sostenibilidad como beneficio para todos los grupos de interés, estoy de acuerdo. Porque efectivamente yo no estoy de acuerdo que el directorio se deba al accionista. Yo sí estoy de acuerdo que el directorio se deba a los grupos de interés. Entre ellos está el accionista, pero no exclusivamente el accionista. Por tanto, en ese sentido, si tu definición va hacia eso, estoy 100% de acuerdo. El director tiene que velar por la sostenibilidad del negocio y, por ende, por el bienestar de todos los grupos de interés que está alrededor. Empleados, accionistas, comunidades, lo que tú quieras llamarlo. Lo que hoy en día comúnmente se habla como, está de moda, capitalismo consciente. Entonces, ¿cómo se llama? Pero es algo como se llama las empresas hace mucho tiempo atrás. Pero eso es, un directorio debe exclusivamente a su grupo, o sea, a su empresa y por tanto a sus grupos de interés. Ahora, yo no concibo, lo que sucede, Carles, yo no concibo en el bienestar de la empresa sin el bienestar de los colaboradores. Yo no concibo en el bienestar de la empresa sin el bienestar de sus clientes, ¿no? Pues básicamente sería una empresa que estafa a sus clientes, y como toda relación donde uno gana y el otro pierde, tiende a morirse. Todas las relaciones familiares, de pareja, de negocios, políticas, tienen que ser de gana-gana, tienen que ganar ambos lados. Además, yo he escuchado comentarios, digamos, y que son verídicos, no es que como se me los inventó yo, de dueños de empresas o accionistas de empresas que me decían, Cal, ¿por qué voy a compartir yo el bienestar con gente que no ha puesto su plata y que no ha arriesgado su plata? Entonces mi respuesta es, ustedes no entienden una cosa, si ustedes benefician, yo no digo por igual, benefician a todos los grupos de interés, el queque, el chiquito, tú vas a recibir más como accionista. Y eso es, yo sé que es a veces muy difícil de entender, pero hay muchos ejemplos en la historia como se llama que van hacia eso. Entonces no hay que inventar la pólvora. Eso es el camino a seguir. Mira, ponlo de una manera bien sencilla, ¿no? Los bancos, cada banco tiene su distinta participación de mercado. Pero si el nivel de bancarización en el país creciera, todos los bancos tendrían un mayor negocio, ¿no? Por lo tanto, todos los bancos tienen que perseguir bancarizar. No es, voy a bancarizar un poco más que tú, no, bancaricemos el país, pues lo que queremos. Igual, todos pensamos, si el sistema de pensiones privado creciera, todo el mundo se beneficiaría. Entonces, en ese sentido, Carlos, estamos de acuerdo, ¿no? Solo que yo cuando hablo de el accionista, yo pienso en que no hay forma que el accionista gane si todos los grupos de interés, como tú los llamas, a la vez también ganen, ¿no? No, 100% de acuerdo. Además, yo creo que probablemente todavía hay que haber uno que otro director que tiene pensando que su rol es representar al accionista. Debe haber varios, ¿sabes? Me atrevería a decir que probablemente mucho más es lo que debería haber. Y claramente es un error, porque
el accionista sin el beneficio del resto de stakeholders es cortísimo plazo, ¿no? Y ese es un tema que uno de mis directores fundadores siempre dice, ¿no? La verdad que yo tengo mala memoria para algunas cosas y cuando las escucho se me quedan, ¿no? Como en Canal Walk the Talk se me quedó clarísimo, y lo dice el que es accionista, fundador, ¿no? Me dice, la empresa no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un fin para la realización de las personas que estamos involucradas a la empresa. Yo creo que esa es una definición muy bonita de lo que significa ser empresa seria en cualquier lado, ¿no? Bueno, coincido con ambos. Definitivamente, a veces no solo se confunde de que el director representa a los accionistas, sino, peor aún, representa al accionista específico que lo designó, ¿no? Cuando en realidad el director pues tiene que velar por el valor de la empresa para todos los stakeholders, como se ha comentado, ¿no? Pero sí, yo sí siento que se está dando un proceso de madurez en el país en esa línea. Nosotros, por ejemplo, que invertimos en muchas empresas, tenemos un rol como agente de cambio, porque no solo impulsamos una agenda pensando en todos los stakeholders y enfocada en una línea ESG, no solo dentro de Prima, sino que cada vez que invertimos en distintas empresas corporativas o de mediana escala, impulsamos una agenda para que se implemente, digamos, estos criterios no financieros en la gestión de la organización y así expandir un poco más la visión de los distintos stakeholders, ¿no? Y sí, digamos, si yo retrocedo en el tiempo de hace 5 años a lo que hoy se da en las corporaciones, sí hay un buen avance. Por supuesto, hay organizaciones que algunas están más avanzadas que otras, digamos, pero sí veo una línea de tener una mirada más amplia de lo que se tenía antes, ¿no? Entonces, creería que estamos por el camino correcto. Renzo, una pregunta, pero una cosa que justamente me acaba de saltar a la mente. Estoy tratando de implementar en algunas empresas en que soy director lo que es rentabilidad social, ¿ya? Que se puede calcular, no es simplemente un término, ¿cómo se llama?, muy abierto, no. Hay formas de calcular. ¿Qué posibilidades hay que en tu mundo de los FPs, se puede implementar la rentabilidad social, en paralelo a la rentabilidad financiera, obviamente, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, a ver, nosotros cuando tomamos la decisión de invertir en una empresa, no solo evaluamos la parte del negocio, la parte financiera, la parte numérica, sino esos otros riesgos no financieros. Pongamos ejemplos, ¿no? Si una mina, por ejemplo, no tiene una buena relación con la comunidad, eso va a reventar en cualquier momento y va a afectar al negocio, va a afectar al flujo de caja, va a afectar al valor presente y el valor de la organización, ¿no? Entonces, y al final todo eso se puede traducir, digamos, si uno evalúa una inversión como un valor presente, un flujo, en la tasa de descuento, ¿no? Porque si hay más riesgo, le pongo más tasa de descuento y por lo tanto menos valor tiene esa inversión. Entonces, sí hay metodologías, de hecho, te cuento algo no quiero mencionar la empresa, ¿no? Pero me llamó un CEO y me dijo, ¿y qué hago para convencer a mi directorio de la importancia de tener una agenda ESG? Porque como que no me han comprado, digamos, esta visión más amplia, ¿no? Mira, desde el CEO, ¿no? Entonces fue una dinámica interesante porque le explicamos cómo habíamos propiciado esta agenda como agentes de cambio en nuestras organizaciones y cómo podría traducir este mensaje a su directorio, ¿no? Y finalmente logró un cambio en la mentalidad del directorio. Entonces, tu pregunta es muy interesante, de verdad. Sí. Excelente. Bueno, caballeros, súper agradecido con ustedes. La verdad que yo creo que ha sido espectacular. La única palabra que tengo en la cabeza, el poder compartir todas estas ideas, experiencias, conocimiento de ustedes. Creo que lo que le han aportado a todas las personas que nos siguen ha sido importantísimo. Estoy seguro que mucha de la gente que nos ha escuchado va a evaluar la forma en cual está llevando sus empresas y sus organizaciones. El contenido a mí me ha parecido valiosísimo y yo convivo el mismo mundo que ustedes, sin embargo, a mí me ha parecido valiosísimo poder compartir con ustedes. A nombre de Business Nights, un agradecimiento muy especial a Carl Maslow, a José Antonio Pepino Iturrea y a Renzo Ricci por darnos de su tiempo, por compartir toda esta experiencia y ese conocimiento. Y a nombre de Business Night, de nuevo, agradecerles a todos ustedes, quienes nos siguen, por haber compartido este tiempo con nosotros. Soy Álvaro Merino Reina, muy agradecido por su tiempo y su participación esta mañana. Muchas gracias.